¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición de poder estar compartiendo en este momento una lección de la palabra de Dios. Estamos nuevamente empezando esta programación con GIC Paraguay Inverse en español, en donde estamos aquí para juntos poder seguir estudiando la lección de la escuela sabática y juntos poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios todo lo que Él nos dejó. Es por eso que en este momento yo quiero hacer una invitación y quiero presentar a un amigo muy querido que tengo, que está invitado con nosotros. Creo que no va a ser la última vez, va a ser la primera de muchas, ¿verdad? Así que le quiero invitar a la persona que está ahí del otro lado, que va a estar acompañándonos con nosotros en esta lección de escuela sabática, que se pueda presentar con nosotros, cómo es su nombre, de dónde nos visita, de qué iglesia, de repente qué cargo, qué cosas ayuda o hace dentro de la iglesia, si podríamos conocerte un poco, Juan. Hola, Jonas, sí, me llamo Juan Mendoza y un gusto realmente por la invitación. Realmente muy sorprendido por la invitación y porque es un privilegio para mí, entonces un gusto. Y soy yo de Guarambaré, me estoy congregando en la iglesia de Upame. Estoy allí hace 2 años y estamos ahí como diácono y también como maestro, ¿verdad? De la Escuela Sabática de Jóvenes. Y bueno, y es un gusto para mí trabajar ahí con los chicos. Siempre es una iglesia donde hay muchos jóvenes, una iglesia donde hay muchos hermanos muy amables. Entonces, desde allí estoy, ¿verdad? Congregándome y un gusto nuevamente estar acá compartiendo con ustedes. Qué gusto conocerte, Juan, un poco de todo lo que haces. Juan, realmente un amigo muy querido, alguien realmente que aprecio bastante. Y ahora queremos compartir justamente, Juan, la lección número 11 de la escuela sabática, ¿verdad? Un tema Sí, muy sí. importante. El título es Vivir para la eternidad. Juan, nosotros fuimos creados para vivir, ¿qué? Eternamente. Es así, Eternamente. ¿verdad? Fuimos Sí creados mismo. para vivir eternamente. Es por eso que en esta lección número 11 vamos a estar aprendiendo realmente cómo nosotros fuimos preparados y cómo tenemos que vivir para poder vivir por la eternidad. Así que antes de poder abrir la palabra de Dios, ¿qué les parece si Juan, ahí con las personas que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Que están ahí detrás de la pantalla, si hacemos una oración con ellos para pedir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y realmente Él sea el que nos pueda ayudar a entender esta lección de escuela sabática? ¿Está bien? Vamos a crear Oremos. rostro, ahí estamos, Juan, y vamos a orar. Oremos. Oremos. Señor, gracias por las bendiciones que nos das de poder estar en este momento con mi amigo Juan, Señor, de poder compartir con las personas que están asistiendo ahora a este programa de GIC Inverse en español. Pedimos tu dirección, pedimos tu cuidado y al poder estar aquí ante tu presencia, pedimos que tú seas el que nos ayudes a entender y nos ayudes a comprender, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Así que dejamos en tus manos de amor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Con Juan estuvimos justamente este fin de semana, ¿verdad? Eh, una mini vigilia fue Juan, ¿verdad? Ahí con los jóvenes y líderes de Acceso Sur, con unos cuantos, ¿verdad? Estuvimos Sí. hablando sobre una vida de servicio. Así, Juan, ¿verdad? Muy interesante, sí, así mismo, ¿no? Y ahí se pudo ver nuestra misión, nuestro propósito, ¿verdad? Muchas veces no olvidamos, entonces estuvo muy interesante. Y es como una continuación de lo que vamos a estar hablando ahora, ¿verdad? Así mismo. Justamente yo quiero contar una historia, ¿verdad? Para que podamos comprender un poco. Quiero contar la historia de Ami Carmichael. Ami Carmichael nació en un poblado de Machisle. ¿Dónde eso es? En Irlanda, en 1867, Juan. ¿Y qué pasó? Ella de niña, ¿qué cosa? Visitaba a Belchat, que era su madre. Y durante su estadía allí, ella dice que cenaban un café. Y mientras comían, una pequeña que estaba sucia y estaba mendigando, dice que le estaba observando con la nariz pegada al vidrio. Ellos estaban dentro de un café y afuera había una niña que estaba pegada al vidrio mirando lo que ellos estaban comiendo, ¿verdad?
Y la pobre niña hambrienta miraba con anhelo, Juan, ¿verdad? Como la pequeña niña rica, ¿verdad? Que tenía plata para poder estar disfrutando de eso, disfrutaba de su plato de comida. La mirada en los ojos de la niña, ¿qué pasó? La mirada en los ojos de la niña afectó profundamente a Amy. Cuando regresó a su hogar, se sentó frente a la chimenea y escribió una promesa, dice. ¿Qué promesa escribió ella? Cuando crezca y tenga dinero, yo se lo daré a un lugar grande y hermoso crearé para niñas como tú, escribió. Imagínate, de jovencita, Amy Marshall dice que sentía la carga de ayudar a las mujeres pobres en los subsidios de Belfast. A estas mujeres no se le tomaba en cuenta en las iglesias. Cuando nosotros vamos a la Biblia, incluso, ¿verdad? En la Biblia muchas veces no se le llevaba en cuenta a las mujeres en la iglesia. Así que Amy recaudó, dice, fondos cuando fue más grande y ayudó a hacer una fundación en el cual empezó a ayudar a las personas y empezó a ayudar a las mujeres. Amy vivió para ayudar a las personas menos afortunadas que ella, ¿verdad? Y al hacerlo cumplió el llamado de Dios que le había encomendado. Como bien lo expresa cuando ella declaró, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y justamente en esta semana, Juan, estuvimos hablando ahora con esta introducción de la historia de Amy y que ella realmente sintió lo profundo de su corazón que quería ayudar a otras personas, ¿verdad? Y cómo su vida fue una vida de servicio y cuando creció logró hacer una fundación para poder ayudar a esas mujeres desprotegidas que no tenían la oportunidad que ella tuvo cuando era niña. La parábola, ¿verdad? De esta semana que vamos a estar estudiando ahora justamente para estudiar en la lección número 11 trata sobre el rico y Lázaro, una persona adinerada y una persona mendiga, ¿verdad? Que justamente uno tenía la plata y se hacía la vista gorda, mientras otra persona estaba ahí sufriendo y mendigaba y comía las cosas de la migaja que caían de la mesa. Por eso, yo te quiero hacer una pregunta, Juan, ¿verdad? ¿Cuál te parece que es el punto principal de la parábola del rico y Lázaro? Allí antes que nada, Jonathan, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque es una parábola que generó muchas ideas, incluso se distorsionó por ahí, ¿verdad? Entonces allí hay que aclarar que Jesús no estaba refiriéndose al estado de los muertos, ¿verdad? Que cuando uno muere, si se va al cielo, al infierno, entonces eso hay que aclarar, ¿verdad? Entonces no se refería a eso, ¿verdad? Más bien se refería a lo que Jesús nos quería enseñar, era que el destino, uno decide el destino en esta vida, ¿verdad? De acuerdo al uso de los privilegios y oportunidades que uno tenga. Entonces, ¿por qué? Porque el rico, no menciona allí su nombre, ¿verdad? Pero era una persona evidentemente que tenía recursos, oportunidades, y lo que nos quería enseñar era que él tenía la oportunidad de ayudar al prójimo, ¿verdad? Y menciona allí que eh, al hombre llamado Lázaro, que estaba tirado allí frente a su puerta, dice, ¿verdad? Dice acá que estaba tirado, estaba recostado. Y bueno, y me recuerda un poco a la actitud de Caín, la actitud de este hombre rico, ¿verdad? Porque ciertamente el hombre rico no le maltrató a este Lázaro, pero sí perdió la oportunidad de ayudarle a este hombre, ¿verdad? Entonces, no tuvo misericordia del prójimo. ¿Y por qué la actitud? Porque cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, él respondió, ¿acaso yo soy guarda de él, ¿verdad? Demostrando una actitud de poca misericordia y empatía hacia su prójimo. Entonces, y también me recuerda a aquel hombre rico que se le acercó a Jesús, ¿verdad? Y Jesús allí le dijo que pueda él dar todo lo que tenía a los pobres y que le siga. Pero Jesús no era, no, la intención de Jesús no era que él se quedara sin nada, sino que él quería hacerle llegar que
él conocía su corazón y sabía que el hombre tenía a la riqueza en su corazón en primer lugar antes que a Dios. Entonces, él quería cambiar ese pensamiento en aquel hombre rico, ¿verdad? Y sabemos cómo terminó la historia, lastimosamente. Entonces, eh, su idea es, o la idea principal de esta parábola es que nosotros podamos saber aprovechar lo que Dios nos da, lo que Dios nos provee de recursos, cualidades, dones y talentos, ¿verdad? Entonces, de ese lado nosotros tenemos que saber ver. Y otro punto importante que podemos tocar es también de esta parábola es que una vez que nosotros ya decidimos, tomamos una decisión en esta vida, luego de la muerte ya no se puede revertir. Ya tomamos una decisión, nos quedamos con eso firmes, entonces ya no hay vuelta atrás, lastimosamente, Jonah. Entonces, La ¿cómo? parábola, Juan, me llama la atención, ¿verdad? Lo siguiente también de que ahí dice la parábola que cuando el rico murió, ¿verdad? Cuando el mendigo murió, se fue al seno de Abraham, Así no ¿verdad? habrá, Y ajá, cuando el rico murió, ¿dónde se fue? Al Hades, al el Hades, infierno. ¿no? Entonces, imagínate lo que estaba diciendo, que realmente, justamente cuando Jesús habló, estaba hablando también del otro rico, ¿verdad? Del joven rico, ¿verdad? Joven El rico, joven rico, cuando Jesús le pidió que deje todas sus cosas, ¿qué ocurrió con el joven rico? ¿Qué se hizo? fue, se fue triste, dice, ¿verdad? Que dio la vuelta y se dio triste. Y Jesús dice que sintió en su corazón porque Jesús lo amó, dice. Ahora te voy a hacer una pregunta, Juan, ¿verdad? ¿Por qué va a ser tan difícil entrar al reino de los cielos a una persona rica? ¿Qué pensás? Le cuesta mucho porque la persona rica, ya lo dice por su nombre, o sea, a ver, una persona rica no va al infierno porque es rica, ¿verdad? Porque conocemos muchos personajes en la Biblia que fueron ricos y no por eso se perdieron, fueron al contrario, fueron fieles a Dios, como por ejemplo Abraham, Oh, Salomón, Job, ¿verdad? Y a pesar de haber perdido su riqueza, él se mantuvo firme, ¿verdad? Entonces, si es que vamos a ir por la idea de que una persona por ser rica tiene el favor de Dios o porque, no sé, pero le es difícil, no, sino que lastimosamente una persona tener oportunidades y muchos recursos descuida esa relación con Dios y allí la riqueza se vuelve en su esperanza, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos decir es difícil para los ricos llegar al reino de los cielos, ¿verdad? entonces, Juan, la persona rica le cuesta por el sentido de que no necesita dependencia, se cree Claro, autosuficiente. Eso es lo que nos puede pasar de repente, ¿verdad? Cuando ya no nos falta nada, no, entonces pensamos que ¿para qué necesito de Dios? A veces nos ocurre a nosotros, Juan, que nosotros buscamos a Dios ¿por qué? Buscamos a Dios por necesidades, ¿verdad? exacto, Pero cuando exacto, ya no tengo necesidades, ¿qué pasa? Le aparto a Dios de mí. Muchas claro. veces ocurre eso, ¿verdad? Sí, y bueno, es cierto porque ahí, por ejemplo, hay muchos personajes que no recuerdo el nombre está en el Viejo Testamento, en el libro de Reyes, de un hombre que se volvió rey, ¿verdad? Y después como el famoso dicho, se le subió los humos en la cabeza, eh, fue orgulloso y ahí se desvió y te voy a decir ¿De qué qué fue rey lo está que hablando hizo. Juan? De Te vas Josafat. a Ahí está. Bueno, y incluso se fue al templo a querer hacer lo que los sacerdotes hacían, y los sacerdotes fueron detrás de él. ¿Ya te acordás de quién es el personaje? Ah, no, 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 Pero me equivoqué. sí, Te equivoqué. Josafat sí fue una persona también que hizo todo lo recto a los ojos de Dios, pero después al final de sus así, días, en vez de presentar a Dios, presentó la riqueza que tenía su reino. Pero yo sé de quién está hablando, de Saúl, ¿verdad? también, también Saúl es otro, sí, un buen ejemplo en cuanto a eso, ¿verdad? Y bueno, es complicado, pero cuando uno toca el tema del dinero es complicado, ¿verdad? Se asusta un poquitito, pero para eso nos dio diferentes dones, talentos, recursos, oportunidades, y nosotros podemos decir, yo no tengo tantos recursos para ayudar, yo no tengo tanto, ¿qué le va a servir a otra persona, ¿verdad? Pero Dios también para eso nos dotó y nos dio cada uno conforme a nuestra capacidad y podemos
ayudar. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué es lo más valioso ahora en estos tiempos? Aparte de la gracia de Dios, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces es importante también ayudar a los hermanos con las visitas, animándolo. Hay tantas personas que se sienten solos, solas, y no precisamente de manera física, sino que solos en cuanto a lo emocional. Entonces, cuán importante es visitar a muchos hermanos de la iglesia que se sienten solos y animarles, ¿verdad? Entonces, y no precisamente ir y hablar, con el hecho de sentarnos y escucharles, ya es una, ya estamos obrando en favor de ellos y de Dios, ¿verdad? Entonces, es bueno también ser, a uno le gusta también ser escuchado, ¿verdad? De esa manera nosotros estamos sirviendo a Dios y también de repente allí haciendo relucir nuestros dones o la oportunidad que Dios nos está dando ahí, ¿verdad? Entonces, justamente ahora te hago, o sea, esta pregunta la vamos a responder juntos, ¿verdad? Y ¿por qué por qué las apariencias como la que muestran en las redes sociales y las celebridades nos engañan con tanta facilidad? Y bueno, y acá, Ujú. por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos ver en la parábola precisamente esto Jesús dijo, ¿verdad? Iba dirigido para los fariseos porque ellos tenían un pensamiento peculiar, era un pensamiento de que de las riquezas y lo que sería la salud lo relacionaban directamente con el favor de Dios, ¿verdad? Que si uno tenía riqueza y salud, bueno, ese es muy bendecido, pero si es que estaba enfermo y no estaba bien de manera, Tenía la maldición de Dios más o menos ya, ¿verdad? ¿cómo? Tenía la maldición de Dios más o La menos, ¿verdad? maldición de Dios. Reñía. Claro, ¿no? Y ahí hay un ejemplo también en cuanto a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando se encontraron con el ciego, ¿verdad? Le preguntaron, maestro, ¿este está ciego porque sus padres pecaron o él, ¿verdad? Y antes era ese pensamiento. Y allí lo que Jesús quería enseñar también era que no por uno ser rico se va a perder, ¿verdad? O porque es rico tiene el favor de Dios y el otro porque es pobre, Dios no está en favor de él, ¿verdad? Entonces quería cambiar ese pensamiento y allí el pobre se ganó la eternidad porque él en su pobreza le buscó a Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, esa No es como apariencia, el pobre que se vaya uno al cielo. Hay una diferencia entre ser pobre y ser humilde, ¿verdad, Juan? exacto, ujú, Porque ser pobre de dinero, uno puede ser pobre y puede ser orgulloso, ¿verdad? exacto, sí. Incluso uno puede ser rico y puede ser humilde, pero es más complicado porque Jesús dijo que es más fácil que entre el alfiler, ¿verdad? Por la agujeta antes que entre ¿qué? Un Antes que entre un rico, camello, que entre un ¿verdad? camello en el alfiler, ¿verdad? Ajá, Ahí en el agujerito del alfiler, imagínate, ¿verdad? así es. Entonces, No, es complicado justamente porque hoy en día la gente vive por apariencias, Juan. Y más que sí, estábamos hablando, les estamos hablando acá a los jóvenes, la mayoría, ¿verdad? Los sí, jóvenes que están escuchando y que estudian esta lección joven, ¿verdad? El mundo vive en apariencias. Hoy en día vivimos por Facebook, por Instagram. Yo en Instagram, ¿qué voy a mostrar? La claro. mejor toma de mi comida, la mejor toma donde yo estoy. Voy a mostrar cosas subreales a veces, ¿verdad? Que de repente no es realmente lo que vos sos. Y justamente Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 16 dijo lo siguiente, Mateo capítulo 7 perdón, versículo 16 por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Será que de un árbol de pera yo puedo sacar manzana, Juan? ¿O ¿No? será que si yo Ah, planto papa puedo cosechar tomate? ajá, Ahí está la no, cuestión, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de esto, ¿verdad? Tenemos que saber de ser justamente, como decía el título de nuestra lección, vivir para la eternidad. Pero ¿cómo yo vivo? Tengo que tener mi vida en qué? En servicio, ¿verdad? sí, A los demás.
tenga o no tenga recursos, Dios siempre me da la oportunidad de que, de poder servir. Y es por eso que te quiero hacer la última pregunta de nuestra lección, ¿verdad? Para poder ir cerrando, Juan. Dice, ¿de qué forma nosotros como individuos y como iglesia podemos usar nuestro dinero para bendecir a otros? Ujú. Bueno, hace rato, como dijimos, ¿verdad? Que Dios nos provee, nos da de recursos, oportunidades, dones, talentos, cada uno de acuerdo a lo que uno puede llevar a cabo esos dones, ¿verdad? Entonces, como dije también hace rato, capaz que uno puede decir o puede decir, es insignificante lo que yo puedo hacer con lo que yo tengo. No, porque por ejemplo en Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel, ¿verdad? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas acciones, con lo poco que tenemos, para Dios es muy valioso y también para el prójimo, ¿verdad? De alguna u otra forma estamos sirviéndole a Él. Entonces, y claro, que si tenemos más también, ¿verdad? Siendo fiel en lo poco, en lo mucho también seremos fieles, dice Dios. Entonces, y también quiero tener en cuenta ese versículo que dijo Jesús, ¿verdad? Que nosotros podemos tener tesoros aquí en la tierra, sí, pues podemos ser ricos aquí, pues tenemos que saber administrarlo, tener que ser mayordomos de Dios, ¿verdad? Pero no aferrarnos a ello, ¿verdad? No poner nuestra esperanza en el dinero, en las riquezas terrenales, porque ¿qué pasa si es que tenemos aquí, Jonah, ¿verdad? Los ladrones y las polillas lo van a corroer, dice, ¿verdad? Pero, y para eso hagamos tesoros en el cielo, dice, ¿verdad, Jesús? Entonces, nos anima a eso, ¿verdad? A que nosotros sepamos administrar y para dar gloria, ¿verdad? Para no ser autosuficientes ni nada, sino que poder servir a Dios por medio de la riqueza, ¿verdad? Los recursos que tenemos. Terminando más o menos, Juan, sería el versículo, el capítulo 6 de Mateo. Si querés buscar y poder leer, Mateo 6, el versículo 19 al 21. Ahí está lo que vos estabas diciendo. Yo quiero leer ese versículo. Mira un poco Vamos a lo que vos leer. estás diciendo es espectacular, Juan, y justamente quiero darle énfasis a ese y al último versículo más que nada tenemos que darle énfasis. ¿Qué dice ahí, Juan? Exacto. ¿Encontraste? Dice, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice. ¿Mm? Ahí está, Juan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vos estabas diciendo. Hay que dejar en claro ese último versículo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará qué? Nuestro corazón, dice, ¿verdad? Nuestro corazón, dice Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué último consejo le daríamos a los jóvenes de acuerdo a esta lección? ¿Qué podemos hacer para vivir eternamente entonces? Nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar, Juan? Nuestro corazón tiene que estar en Dios, ¿verdad? Y porque como dice ahí, no está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, nosotros servirle a Dios con lo que tengamos, ¿verdad? Con nuestros recursos, con las oportunidades que Dios nos da, por más de que pensemos que es insignificante o poco, de igual manera ser fiel con eso, ¿verdad? Y también tener en cuenta que nuestras decisiones de hoy pueden repercutir de manera eterna para el día de mañana, ¿verdad? Tiene que ser hoy, ¿verdad? Hoy. Entonces, esas decisiones pueden determinar nuestro destino eterno. Y Juan, entonces decirle a los jóvenes, hoy entrega tu corazón a Jesús. Que hoy tu tesoro mayor sea Jesús en tu vida. ¿Verdad? ¿Eh? Amén. ¿Te Sí, gustaría sí. hacer una oración, Juan, para poder terminar y decirle a los jóvenes entonces por medio de esta oración y a pedirle a Dios que realmente le podamos poner a Él en primer lugar? ¿Eh? Oremos. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, como estuvimos leyendo, que nos ayudes a, a que nos pueda dar un corazón, Señor, fiel y servicial, Padre, para que podamos de esa manera servir a los demás y a ti. Que nuestro corazón pueda buscarte diariamente a ti, Señor, y ponerte a ti en primer lugar, Padre. Damos Amén. gracias por esto y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, gente que está escuchando y está viendo esta lección. Esto fue GIC en español Paraguay, Inverse en español. Así que seguí estudiando tu lección, seguí capacitándote y seguí buscándole a Dios en oración, que Él realmente nos va a bendecir y nos va a llenar de cosas para prepararnos para vivir eternamente. Muchas gracias, Juan. Que Dios te bendiga, que tengamos una hermosa y bendecida, bendecido día. Que cada Amén. uno pueda bendecir. Nos vemos. Chao, Jonah. Amén. Chao, chao.